una revisión de lo que pasó en este 2025 en materia de seguridad, porque creemos que varios de los hechos que ocurrieron serán cruciales para lo que vendrá en los próximos años. ¿Cómo es que las instituciones del Estado mexicano de seguridad pretenden tener una fachada de que hay una buena coordinación, de que hay un buen reclutamiento? Quien toma el poder a nivel de los territorios locales es el crimen organizado. Y a mayor concentración del poder en la federación, mayor avance a nivel territorial del dominio del crimen organizado. Política y otros datos. Un episodio nuevo cada jueves. Un podcast de Expansión. Política y otros datos. Para analizar, explicar y entender el ciclo político que vivimos. Política y otros datos. Este año, la seguridad fue protagonista en la narrativa pública de este país. Sinaloa, Chiapas, Tabasco, Michoacán fueron algunos de los estados donde se concentró la atención por los hechos de violencia, por las guerras entre grupos de cárteles y la delincuencia organizada, y también por acusaciones de asociaciones criminales con el poder. Sin duda, este 2025 será recordado como el año en el que el gobierno federal dio un viraje a la estrategia de seguridad con acciones más frontales y de inteligencia, con la cual el gobierno de Claudia Sheinbaum asegura que ha conseguido más de 37,000 detenciones y con las que se han logrado reducir el homicidio en más del 30%. Pero este año no solo se podría entender la seguridad sin un protagonista externo, el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump, que comenzó el año y su administración vigilando, presionando, amenazando y tomando acciones en materia de seguridad, desde la designación de 6 cárteles como organizaciones terroristas internacionales y cerrando el año designando al fentanilo, sí, ese que se introduce en su mayoría por la frontera con nuestro país, como arma de destrucción masiva. ¿Cómo entender todo lo que ocurrió en nuestro país en materia de seguridad? ¿Vamos por el camino correcto para reducir la violencia y lograr la pacificación? ¿Qué papel seguirá jugando Estados Unidos en ello? Soy Mariel Ibarra, es jueves 19 de diciembre del 2025 y de esto vamos a platicar en Política y otros datos. Today I'm taking one more step to protect Americans from the scourge of deadly fentanyl flooding into our country. With this historic executive order I will sign today, we're formally classifying fentanyl as a weapon of mass destruction, which is what it is. No bomb does what this is doing. 200 to 300,000 people die every year that we know of. So we're formally classifying fentanyl as a weapon of mass destruction. Bienvenidas y bienvenidos a la mesa de análisis y discusión de política y otros datos y a este que será nuestro capítulo de cierre de año, aunque quiero contarles que no los dejaremos solos porque hemos hecho una playlist con los mejores episodios por temática que hicimos este año para que podamos acompañarlos en estos días de descanso. Pero para este jueves decidimos hacer nuestro repaso, nuestro recap, una revisión de lo que pasó en este 2025 en materia de seguridad, porque creemos que pues varios de los hechos que ocurrieron serán cruciales para lo que vendrá en los próximos años. Y por ello están con nosotros 2 expertos en seguridad y además 2 queridos colaboradores de Expansión Política. Alberto Guerrero, titular de la Escuela de Seguridad Pública, Política y Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos. Bienvenido, como siempre, Alberto. Un gusto enorme, muchas gracias, un gusto enorme estar con Armando. Y claro, Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad Pública, El México Evalúa. Muchísimas gracias, Armando, como siempre, por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Mariel. Un gusto estar también con Alberto, muy agradecido. Oigan, pues este va a ser un episodio, pues sí, evidentemente hablando de seguridad, con cosas que le duelen al país, pero también que nos va a ayudar a entender un poco ¿qué se está haciendo? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal en este año? Y sobre todo, el papel pues tan trascendental que ha tenido Estados Unidos. Así es de que, pues yo, Armando, Alberto, yo quería hacer un recap de cuál ha sido el evento de seguridad para ustedes. Y creo que con eso podemos arrancar. ¿Cuál fue o cuál será el evento de seguridad que marcó este 2025? Y de ahí vamos a abordar en nuestro análisis. Así es de que, a ver, Alberto, para ti, ¿cuál sería ese gran hecho? Sé que es difícil, sé que fueron muchos, pero si pudieras decirnos qué hecho va a marcar o marcó este año, pues por ahí empezamos.
Muchas gracias. Mira, yo creo que como bien lo señalas, es bien difícil escoger un evento porque creo que todos marcaron pauta con respecto al tema de seguridad y por supuesto de inseguridad. Yo te podría decir que quizás el punto de quiebre en muchos casos pudiera haber sido toda esta violencia en Michoacán, pero también el tema de la barredora, el tema de los temas de Sinaloa que han sido de manera permanente y recurrente, constante, pero también lo que ha dejado de hacer mucho el gobierno, que es trabajar en este sentido los delitos del fuero común, que esos prácticamente a todo mundo se le olvidan. Y creo que en estas circunstancias pues estamos atorados en un laberinto de la inseguridad, como yo le he puesto, porque al final nos estamos enfocando en los grandes hechos que hay en la vida social, en la vida cotidiana, pero lo que le sucede a la gente del día con día, este tema que se liga mucho con la reforma judicial, que se liga mucho con los temas de la nula procuración de justicia que tenemos en México, los cambios que está habiendo en torno a la misma, pues sin duda creo que demuestra que más que señalar, de mi parte, más que señalar un problema en sí con respecto a temas regionales, yo me iría mucho a la estructura del Estado mexicano y cómo es que poco a poco esta se ha ido erosionando, esta se ha ido centralizando mucho y que poco a poco se va tratando de, vamos a llamarlo, estamos pasando de una república federal a una república netamente centralista donde el poder se concentra en unas cuantas instituciones, pero quien está saliendo perjudicado ante todo esto pues está siendo netamente el ciudadano de a pie, ese que tiene que caminar por las calles de Morelia, ese que tiene que caminar por Culiacán en medio de una guerra entre cárteles del crimen organizado, o en todo caso, pues al final quienes tienen que sortear toda esta clase de prohibiciones moralinas que está teniendo el sistema mexicano, como lo que se pasó ahorita con el tema de los vapeadores, que le pasan, y que Armando sabe perfectamente, que le pasaron toda la bola al crimen organizado sin tomar en cuenta una política de seguridad que realmente se base en ciencia. Entonces yo creo que escoger es bien difícil. Aquí el tema más es, para mí, qué es lo que ha dejado de hacer el Estado mexicano en torno a su estructura, en torno, por ejemplo, también al tema de cómo es que las instituciones del Estado mexicano de seguridad pretenden tener una fachada de que hay una buena coordinación, de que hay un buen reclutamiento. Por ejemplo, hace poco acompañó una persona al reclutamiento de agentes federales de investigación que pretende el secretario de Seguridad, y la verdad se me hizo muy lamentable la manera en la cual están haciendo el reclutamiento. Entonces, hay muchos temas que se pueden tocar. Obviamente esto se basa por eventos, pero creo que para mí el punto de quiebre, quizás por sentimentalismo puedo decir que es Michoacán, pero es el conjunto de un todo. Armando, hablamos de la seguridad en este año. Yo lo planteaba en la introducción como el año en que se dio un viraje a la estrategia de seguridad, al menos en el discurso. Ya no vemos este discurso, obviamente, que teníamos con el expresidente López Obrador. Lo que hemos dicho no es una estrategia, pero era su frase, ¿no? De abrazos no balazos. Ahora una estrategia más frontal, una estrategia con más inteligencia, nos dicen el gobierno federal. Pero tú has puesto un dedo en la llaga importante, que me parece que está bien traerlo acá, y es: ¿de verdad esto nos está sirviendo? Esta nueva narrativa se queda solo en narrativa. Si han bajado los homicidios, ustedes han puesto mucho el dedo en decir, no, a ver, ojo, se están reclasificando los delitos. Estos 30% que hemos visto de reducción, pues bueno, ok, pero está habiendo algunas otras cosas al margen que no podemos dejar de lado. ¿Qué tanto vemos esta narrativa que está construyendo el gobierno y qué tanto puede servir para construir lo que sigue en los próximos años? Porque si bien vemos a un gobierno muy, digamos, con una popularidad muy alta, pero en materia de seguridad, las propias encuestas nos marcan que ahí sigue habiendo un gran pendiente para los ciudadanos. Sí, de acuerdo, Mariel. De hecho, yo creo que la consolidación de la narrativa de supuesta pacificación
es el principal hito del 2025. Si bien es cierto que podemos hacer una distinción de eventos poniendo el enfoque en el fenómeno delictivo o en la política pública, me parece que algo que engloba varias de estas dimensiones tiene que ver con esta supuesta pacificación que se ha convertido en una narrativa distintiva de la Cuarta Transformación desde sus inicios. Y digo de supuesta reducción porque en efecto nos parece que, al menos desde lo que hemos trabajado en México Evalúa, que los datos de homicidio doloso ya no son válidos para estimar el contexto de inseguridad a nivel general y de violencia letal en particular. Un dato válido es aquel que mide lo que quiere medir, y el de homicidio doloso ya no sirve para medir la violencia letal por dos motivos en particular. Primero, porque en el contexto mexicano pues tenemos altas carencias a nivel institucional, tenemos policías y fiscalías que no tienen capacidades o voluntades para identificar y clasificar de manera adecuada los cadáveres. Eso por un lado, y por otra parte, tenemos un fenómeno de expansión y profundización del régimen criminal que somete al Estado, en donde la violencia letal encuentra otras formas de reproducción que se pueden esconder o expresar, por ejemplo, a través de las desapariciones. Entonces, en ese tipo de contexto, pues hace agua cualquier supuesto teórico o técnico acerca de la confiabilidad del homicidio doloso. Y entonces es cuando vemos y pensamos que este tipo de situaciones pues explica las anomalías en el comportamiento de los datos. ¿Cuáles son las anomalías? Nosotros hemos detectado dos: reducciones abruptas de homicidio doloso en algunas entidades e incrementos abruptos de otros delitos que pueden dar cuenta de la violencia letal, por ejemplo, feminicidios, desapariciones, pero también víctimas de otros delitos contra la vida, pero incluso también homicidios culposos que se supone deberían de mantenerse estables porque son asociados a accidentes. Y otra anomalía que hemos visto es que hay entidades en donde se registra en términos absolutos un menor número de homicidios dolosos en comparación de otros delitos. Para darte un ejemplo muy, muy concreto de la primera anomalía, por ejemplo, pues no sé, estoy pensando en la Ciudad de México, en donde en lo que va de 2025, todavía faltan por contabilizar 2 meses porque no tenemos esos datos, todavía no han sido liberados por el secretariado, pero de enero a octubre de 2025 en comparación del 2024, los homicidios dolosos se redujeron 5.2% en la Ciudad de México, pero las desapariciones incrementaron prácticamente 90%. U otro caso, igual de alarmante y que ha estado en la discusión pública, es Jalisco, en donde los homicidios dolosos en el último año se redujeron 32.4%, pero las desapariciones incrementaron 230%. Entonces, frente a este tipo de anomalías, es que nosotros ponemos en duda la validez del indicador de homicidio doloso. Y lo que proponemos es superar estas, digamos, limitaciones jurídicas que nos impiden tener una comprensión y una problematización, digamos, más sociológica del problema de la violencia letal. ¿Qué nos queda, hermanos? Es decir, si ya no es válido, evidentemente, este dato de los homicidios dolosos, porque el mismo gobierno se dio cuenta que era un dato que ponía ahí y que lo ponía en alerta, pues lo dejaba mal parado. ¿Qué tenemos ahora para poder decir cómo estamos en materia de seguridad? ¿Cuál va a ser nuestra referencia? Y vuelvo aquí, y aquí tomo un poco lo que decía, o mucho lo que decía Alberto, cuando llevamos al tema local, porque finalmente no se siente en las localidades, en las comunidades, en la calle, la gente no está sintiendo que las cosas están mejor, ¿no? Sí, yo creo que lo que nos queda es no tomar los datos de homicidio doloso a pie juntillas, ¿no? Al menos desde la sociedad civil, los analistas, la academia, todos los actores no gubernamentales, las oposiciones, lo que tienen que hacer es problematizar los datos y a partir de la problematización de los datos formular preguntas. Lo que quiero decir es que
hay mucha parte del análisis que toma a pie juntilla los datos oficiales y entonces afirman que hay una reducción del homicidio doloso y en consecuencia de la inseguridad, y eso es súper nocivo porque entonces se continúan reproduciendo políticas públicas supuestamente efectivas como las que tenemos actualmente, que si bien es cierto sí hay un viraje y abrazos no balazos se acabó y hoy la política de seguridad sí tiene un componente muy claro de debilitamiento operativo del crimen organizado, lo cierto es que es muy efectiva en términos políticos para contener a la oposición, para que la presidenta se posicione dentro del propio morenismo y para contener a Donald Trump, pero no es efectiva para la pacificación porque no parte de un diagnóstico correcto. Entonces, ¿qué nos queda? Problematizar los datos, explorar nuevas alternativas y tratar de buscar nuevas formas de, con lo que tenemos, visibilizar otros fenómenos, que es algo de lo que hemos estado haciendo últimamente en México Evalúa, por ejemplo. Vamos un poquito al tema, Alberto, que si puedo poner yo aquí algún dato que para mí fue muy importante este año, fue la designación de cárteles como terroristas por parte de Estados Unidos. Iniciamos el año así, en febrero, temprano este año, y la participación de Estados Unidos en todo el tema de seguridad y desde afuera, digamos desde su administración, el amago que ha hecho a través de los temas económicos para que el gobierno de México pues les permita tener como que más participación o más manga ancha en lo que se hacía en México como antes se hacía. Tú nos dirás ahorita, pero tú estás y vives en un estado donde has sido también protagonista de toda la seguridad, vamos a recordar, estás en Michoacán y evidentemente ahí cayó uno de los hechos que movieron más en seguridad a este país, que fue el asesinato del alcalde de Uruapan. Pero bueno, es un estado que por años, tú lo sabes, ha venido teniendo muchas problemáticas del país y en donde es cuna también de 2 o 3 de los grupos que están considerados como terroristas ya. Vamos a revisar qué se ha hecho y qué se ha logrado. Esta mano de Estados Unidos sobre nosotros, Alberto, ¿cómo la has visto? ¿Hemos logrado cosas? ¿Realmente se está dando este viraje por parte del gobierno federal hacia esta nueva narrativa por la presión? ¿Cuánto más podremos presionar? Y ahora con este tema del fentanilo como un arma de destrucción masiva, ¿qué podemos esperar en la estrategia y qué se puede esperar el gobierno mexicano de acciones por parte de Estados Unidos? Porque ya vimos algo, por ejemplo, en materias financieras, en materias de lavado de dinero. ¿Qué podemos esperar ahí? Mira, de entrada yo creo que uno de los puntos torales es la gran presión que ha ejercido el gobierno de Estados Unidos, sin duda, más allá de la parte operativa. Creo que desde el discurso político, yo creo que ha sido fundamental porque el sostenimiento de este discurso que ha tenido Donald Trump y a través de la presión que se ha ejercido por parte del secretario de Estado, yo creo que la visita del secretario de Estado ha sido fundamental, de Marco Rubio, para tratar de poner en las cartas sobre la mesa lo que se necesita también en materia de seguridad y que le aporte a México. Y, por ejemplo, uno de los puntos esenciales con los que abriste, pues sin duda fue el tema de la designación de las cárteles como empresas, bueno, en este caso como grupos terroristas. Ya en la definición mucha gente la hemos extendido más a empresas criminales. Al final creo que la diversificación de productos que han hecho estos grupos han relacionado esta parte con monopolios regionales y mucho de ello, por ejemplo, ha implicado con el tema, como tú lo señalabas, si lo regionalizamos, el tema del aguacate, que también es un tema muy importante, el tema del limón, el tema de los monopolios, las agresiones a funcionarios estadounidenses que han llegado, por ejemplo, a Uruapan a la certificación del propio aguacate, a las empresas, la extorsión, la llegada inclusive de tecnología de otras latitudes para los grupos criminales, caso concreto tecnología de punta, drones que llegan desde Rusia, desde Ucrania, la importación de personas que han trabajado en las Fuerzas Armadas de Colombia o de Venezuela, donde ya no necesitan invertirle en personal para poder trabajar estas agresiones y este emporio criminal que poco a poco se ha ido desarrollando. Entonces son cosas que no se quedan a la limón por parte del gobierno de Estados Unidos. Lo observan, lo ven, en muchos casos ven la forma tan ineficaz que los propios estados abordan
el tema de seguridad y cómo es que poco a poco el gobierno federal ha ido utilizando esta retórica y esta narrativa de impulsar estas detenciones, vamos a decirlo, rimbombantes. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto se sigue reproduciendo, es como la cabeza de Medusa, cortas una cabeza y las demás siguen operando. Aquí el tema es cómo es que no necesariamente hemos llegado a un tratado bilateral en materia de seguridad e inteligencia, hemos llegado a entendimientos, porque al final de cuentas estos entendimientos son constantes. Una de las personas en las que más confía el gobierno de Estados Unidos es a Omar García Harfuch, hay que decirlo, pero también el tema implicaría que se involucren las instituciones de procuración de justicia para tener esta parte de la judicialización de de las órdenes de aprehensión, tener objetivos inmediatos y criminales para poder desdoblar. Por ejemplo, el año pasado a estas alturas estábamos sacando la cruda de los 100 días de Claudia Sheinbaum y donde no se vio los resultados que ellos mismos plantearon en un documento. Entonces, obviamente, eso exacerba al gobierno de Estados Unidos, ve que no le pone mucho interés México en esas circunstancias, amén también de la propia cooperación que se ha ido diluyendo. Por ejemplo, el caso de esta paraestatal que tenía Estados Unidos, donde se trabajaban los temas de seguridad, no, la verdad ahorita no recuerdo el nombre, pero sí que impulsaba la capacitación de policías, impulsaba el tema de investigación académica, sin duda este debilitamiento estructural donde ya no hay financiamiento, y sobre todo ha dejado mucho a las entidades locales, caso concreto de los municipios, en un estado de indefensión muy fuerte. ¿Por qué? Porque al final mucho de ese trabajo se sostenía con esa capacitación, ese financiamiento, y hoy en día al Estado mexicano no le alcanza. Entonces tenemos que ir desde lo muy micro, donde operan estas empresas criminales, donde tienen gente colocada en los determinados puestos de elección popular, en puestos de gabinetes municipales, posteriormente estatales, como se ha venido demostrando, y a su vez esto se observa desde la parte geopolítica en Estados Unidos, pues sin duda no ves un avance absoluto. Entonces tiene que venir Marco Rubio a fijar algún tipo de, vamos a decirlo, línea de trabajo que se pretende implementar. Ha habido algunos resultados, ha habido colaboración, ha habido estos paliativos donde se entregan a estos grandes delincuentes del crimen organizado en México. Más de 50, ¿no? 55 personajes de este tipo más los que faltan. El problema es cuántos tenemos que entregar más para utilizarlo como paliativo, pero en este caso el gobierno mexicano, ¿dónde queda la reestructura real del sistema de seguridad mexicano, que es muy necesario? Armando, dice Alberto y toca un tema importante, que es el asunto de, estábamos hablando de 37,000 detenidos en lo que va del sexenio, ¿no? ¿Dónde están esos 37,000 detenidos? ¿Se han logrado sentencias? ¿En qué penales están? Es de pronto como que la cifra es enorme, pero aquí quiero traer un caso, y creo que otro de los hechos importantes en materia de seguridad, pues sin duda, me parece que fue lo que vivimos hace un par de semanas, y fue pues la toma por parte de la presidencia de la Fiscalía General de la República. Decía, pues ya está ahí la fiscal Ernestina Godoy, ahora sí que como diría el clásico, haya sido como haya sido, ya está ahí. ¿Qué vamos a esperar? Porque comentaba Alberto, ¿no? Aquí también la idea era qué pasaba en la fiscalía. Ahí había un muro, ahora tenemos a 2 personas muy cercanas, o a 3, evidentemente la fiscal, pero 2 personas más muy cercanas al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. Se van a trabajar en conjunto. Vamos a ver un giro también en la fiscalía, que pierde autonomía, pero que puede ser de mayor utilidad para los fines de esta administración. ¿Cómo lo ves ahí, Armando? Yo creo que lo que se va a profundizar va a ser el control político y la centralización de la política en la federación.
no veo que esto se vaya a traducir en una política pública más efectiva en términos sociales. ¿A qué me refiero con términos sociales? A una política pública que en efecto pacifique al país. Más bien vamos a continuar teniendo una política de seguridad pública que sirve a fines y objetivos absolutamente políticos. A principios de año yo escribía precisamente en Expansión que me parecía que la política de seguridad responde a 3 frentes políticos. Por una parte, para contener a la oposición. Por otro lado, para que la presidenta Sheinbaum se imponga frente al grupo del expresidente López Obrador. Y en tercer lugar, para que la presidenta Sheinbaum pueda contener las amenazas de extorsión de Donald Trump. Y en ese sentido, es que la política ha respondido a través del debilitamiento operativo del crimen organizado, y es una política con muchísimos resultados. Eso es innegable. Si entendemos por resultados miles de detenidos, decomisos de armas, de mercancías ilícitas, precursores incautados, etcétera, 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 la estrategia es efectiva, tiene muchos resultados en esos términos. Ahora, esos resultados son efectivos, sí en términos políticos, no en términos sociales. No, políticamente sí es rentable. Le ha permitido a la presidenta Sheinbaum posicionarse, y eso es innegable. Tal vez no frente a la población en el tema de la seguridad, pero sí frente a estos actores políticos. Pero no socialmente, porque la política responde a esos fines, pero no responde o no ha logrado. Y yo no creo que lo logre a corto plazo, porque no es la intención, resolver los 3 grandes fallos estructurales en materia de seguridad que identificamos en México Evalúa, que son la desvinculación entre policías y fiscalías. En México no existe una política criminal diseñada por el Estado. En segundo lugar, la carencia de una política de prevención social basada en evidencia. Lo que tenemos son transferencias no condicionadas con fines electorales. Y en tercer lugar, pues el abandono de la agenda policial en el ámbito local, particularmente el abandono de las policías municipales. Si la política de seguridad buscara la pacificación, tendría que resolver esos 3 objetivos, pero como busca objetivos políticos, entiéndase la concentración del poder, pues basta con el debilitamiento operativo del crimen organizado y presumir mes a mes miles de detenciones y todas estas acciones. Y por eso es bien nociva la narrativa de supuesta pacificación, porque permite seguir justificando la existencia de este tipo de acciones. Entonces, yo no veo que con la llegada de la nueva fiscal haya un cambio. Al contrario, me parece muy riesgoso que la federación siga concentrando poder y que haya una recentralización de la política de seguridad, porque lo único que ocurre es que quien toma el poder a nivel de los territorios locales es el crimen organizado. Y a mayor concentración del poder en la federación, mayor avance a nivel territorial del dominio del crimen organizado. Y es bien sintomático lo que vimos en este año. Por supuesto es Uruapan, que es un caso muy importante, pero que, digamos, lastimosamente se mueve dentro de la normalidad, ¿no? Si habláramos en términos estadísticos, pues lo de Uruapan era más o menos anticipable, porque en Michoacán es el estado más riesgoso para ser alcalde en este país. Han sido asesinados 9 o 10 alcaldes en funciones. Pero vimos otros eventos, pues como la ejecución del círculo más cercano de la jefa de gobierno, Clara Brugada, en la Ciudad de México, y eso es súper sintomático. Y a pesar de que no estamos en un año electoral, este 2025 registró niveles incluso más altos que en 2024 en términos de violencia político-electoral. Entonces, yo no veo un cambio a corto plazo en la política de seguridad en este país. Y ahorita que hablamos de política, no de política, sino de política como tal, hay una cosa. Recuerdo que al principio de este año, cuando empezamos a ver las presiones de Estados Unidos, hablábamos mucho de qué tanto va a llegar la presión de Estados Unidos a, digamos que desgranar redes de corrupción del poder, ¿no? ¿Qué tanto va a presionar para que se ponga ojo a los políticos corruptos, a los alcaldes, a los gobernadores, a la gente que está involucrada digamos que por obra o omisión,
con el crimen, con la delincuencia organizada. Bueno, ya pasó un año y cuando creíamos que algunos actores estaban un tanto debilitados, estaban un poco neutralizados, hablo sin duda alguna del exgobernador de Tabasco, involucradísimo, me refiero en señalamientos con el tema de la barredora en Tabasco, su secretario de Seguridad Pública y bueno, todo lo que ya sabemos. Y pues vemos a final de año que revive políticamente justamente con este giro en la fiscalía y en donde al parecer él opera este cambio en la fiscalía, en que salga Alejandro Gertz Manero y entre Ernestina Godoy. No hemos visto realmente una sacudida a nivel político en cuestión de la delincuencia y los cárteles de ese país. Alberto, Armando. No, realmente la sacudida siempre viene en términos políticos, porque al final de cuentas ellos son los que operan los hilos de esta línea conductual en el país. Por ejemplo, esta perspectiva que planteaba Armando, que es muy interesante, sobre todo el tema de cómo es que los políticos, presidentes municipales, secretarios de seguridad pública locales, muchos de ellos no cuentan con esta, vamos a decirlo, formación para trabajar en el área y que obviamente son puestos políticos emanados plenamente de una corruptela. Nos da los indicadores micro de lo que sucede a nivel macro, que en este caso es lo que tú señalas, Mariel, el tema de Adán Augusto, el tema de la propia fiscal general de la nación, sin duda es un tema que nos tendría que poner mucho en alerta por las cuestiones políticas que ella trabajó, el espionaje que se dio en torno a diferentes actores políticos, líderes de oposición, periodistas, durante su gestión, también todos los temas que se dejaron de investigar, como el tema de la línea 12, que aunque no cabe en el tema de la seguridad, pero que sí es un tema que implica corruptela. Y en estas circunstancias también yo sí lo pongo mucho en jaque, ¿no? En este tema. También el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, ha caído ya también en estas circunstancias de carácter o declaraciones de carácter político. Ahora que veíamos el tema de las extorsiones en La Laguna con el tema de la aprehensión de este personaje apodado Limones, y donde se tendría que estar investigando estas redes de corrupción y de extorsión que hay en algunos sindicatos, y sobre todo tomando en cuenta que los sindicatos son entidades públicas, entidades morales que pueden ser investigadas, y que también se cae en esta, vamos a decirlo, absolución de todos estos pecados que se cometen, y que no estamos viendo que también en este lobby que hay de la politiquería, ya también ha caído el tema de seguridad, cuando este es un tema eminentemente técnico y que desafortunadamente pues hoy en día tenemos esa parte. Deberemos de tener un Estado mexicano preocupado y bien preocupado por la formación de gente para fiscalías, de una reformulación o tratar de rehacer la malla curricular para poder formar policías municipales, estatales, y no hacerlos en 972 horas. Tendríamos que ver mejores controles en torno al tema de candidatos, evaluaciones para ver si no están ligados con el crimen organizado, y por el otro lado, pues si hablamos de funcionarios mayores, pues tendríamos que estar viendo si realmente son aptos para la función en la cual van a desarrollar, porque pues al final lo que estamos viendo es una amigocracia, y esta amigocracia nos lleva a la corrupción. Y por ejemplo, en áreas como Procuración de Justicia en los estados, las fiscalías han servido como agencia de colocación de amigos que no entraron en gabinete, y las secretarías de Seguridad Pública municipales y estatales están sirviendo de igual manera a colocación de gente que participó en territorio en campañas y que pues lo único que les alcanza es para ser policía, pero no tienen la dedicación y la vocación. Amén también de la reestructuración del sistema de academias, que yo no veo en claro, y como lo comenté hace un momento, lo sigo viendo ahora que estoy viendo de cerca el reclutamiento de agentes de investigación y que no son los adecuados. Entonces en este país, como lo he venido mencionando, es un laberinto de la inseguridad
que no estamos resolviendo de manera estructural, pero en cambio en lo político seguimos dando golpes al crimen organizado. Tenemos 37,000 personas detenidas, tenemos un porcentaje de toneladas de fentanilo y de otras sustancias incautadas, pero lo del diario, ¿dónde queda lo del diario? Y aquí quisiera cerrar nuestra mesa pidiéndoles una breve opinión sobre qué podríamos esperar, porque cuando hablamos de política, desgraciadamente también nos cruza y vamos a estar en el cruce de la política estadounidense. Estados Unidos tiene elecciones el próximo año, elecciones legislativas, y tal parece que también allá se utiliza estas estrategias, viraje o este golpeteo, estas amenazas en seguridad o estas acciones que están llevando a cabo en Latinoamérica, en el Caribe, en el Pacífico, en el propio México, pues para ganar votos y para ganar un posicionamiento desde la política estadounidense. ¿Esto cómo nos puede pegar en el sentido de podremos ver que se incrementen acciones unilaterales en México por parte de Estados Unidos? Amanecemos en estos días con la noticia de, el bloqueo naval a Venezuela, ya por parte de Estados Unidos, a un país que se ha puesto a su presidente, Nicolás Maduro, como líder del Cártel de los Soles por introducir droga y fentanilo en Estados Unidos, pero cuando vemos la relación, pues evidentemente el país en donde tenemos la producción y desde donde entra la mayor cantidad de fentanilo en Estados Unidos es México, a pesar de que se han reducido las muertes, pero digamos que, ¿qué podríamos esperar? Viéndonos en el espejo de Venezuela, rapidísimamente, Armando, ¿podemos esperar alguna acción unilateral empujado por todo este tema de la elección en Estados Unidos? Trump quiere quedar bien con sus electores, toma a México, a Venezuela y a la América Latina como punching bag. ¿Qué podemos esperar? Yo creo que va a ser un año complicado, pero esto no es, digamos, del todo nuevo. Me parece que ya hemos visto y lo que nos espera es una narrativa de criminalización en donde México será culpado de los problemas de seguridad de Estados Unidos. Y creo que va a pasar lo que ha estado ocurriendo en las últimas décadas, que el gobierno mexicano va a responder con una mayor intervención frente al crimen organizado. Creo que vamos a ver muchas más detenciones de alto impacto, tal vez no solamente generadores de violencia, sino también líderes de organizaciones criminales, por supuesto, envíos de estos líderes criminales a suelo norteamericano. Me parece que lo que se va a buscar es neutralizar esta narrativa populista electoral para el próximo año en Estados Unidos, y eso puede tener una consecuencia importante en México, y es que pues este debilitamiento operativo del crimen organizado, y creo que es algo que ya estamos comenzando a ver, tiene efectos adversos al fragmentar grupos, al propiciar la diversificación de mercados ilícitos. Si bien es cierto, ha habido decomisos muy importantes en fentanilo, por ejemplo, pues en zonas en donde ha decaído la producción de fentanilo han incrementado, por ejemplo, las extorsiones, los robos, otro tipo de mercados ilícitos. Entonces creo que lo que vamos a ver es un todavía mayor debilitamiento operativo del crimen organizado por parte del gobierno federal, y eso podría, si no se hace con mayor inteligencia en términos de seguridad, pues incentivar mayor violencia en el suelo mexicano, y eso nunca le ha interesado a Estados Unidos, ¿no? La violencia siempre se queda del lado mexicano. Lo cierto es que 2026 también tiene una gran oportunidad, Mariel, que es la renegociación del TEMEC. Entonces ahí creo que puede haber una ventana muy importante para que las autoridades mexicanas, estadounidenses y por supuesto de Canadá coloquen los problemas reales de seguridad y busquen estos acuerdos multilaterales. Entonces, si bien es un año de muchos desafíos, lo continuará siendo, porque pues 2025 se acaba, pero no es que mágicamente inicie un nuevo periodo con 2026, ¿no? Va a haber una profundización de lo que ya hemos estado viendo, pero sí hay una oportunidad en la renegociación de este tratado, ¿no? De inicio decir que, pues, en términos muy concretos, siempre que hay periodo electoral en Estados Unidos hay que esperar mayor debilitamiento operativo del crimen por parte del gobierno mexicano. Alberto,
¿Cómo lo ves? ¿Podremos tener acciones unilaterales aquí en México? Yo veo también, aparte de todo lo que le aportó Armando y que suena muy interesante, veo un factor muy importante. Tenemos el Mundial de Fútbol, tenemos el Mundial como una vitrina no solamente deportiva, sino también para poder negociar y renegociar y ver en todo caso cómo es que se puede operar de manera tripartita todos estos temas de seguridad. Aquí lo más importante sin duda será el entendimiento político que haya, la operatividad, cómo va a implementar. Ya vimos, por ejemplo, que el sorteo del Mundial fue un sorteo eminentemente político donde nos enviaron a las elecciones más feas que pudiéramos tener, precisamente por un tema y que inclusive yo mismo lo escribí en Expansión Política, el tema de cómo es que el acomodo de las elecciones en el Mundial, sobre todo en las sedes mexicanas, implica también esta parte de cómo es que la FIFA, cómo es que estos actores importantes ven el país, ven la violencia en México. En este caso, yo creo que la violencia pues no parará. El discurso de Estados Unidos siempre va a ser, independientemente de que sea un gobierno republicano o demócrata, como ayer se lo mencionaba a una periodista rusa, siempre será lo mismo. Siempre utilizarán todas estas narrativas para echarle en contra todo a México, y en este caso creo que lo más importante será si realmente tenemos un equipo astuto para negociar, tanto el TIMEC como por el otro lado tratar de buscar de negociar un acuerdo no bilateral sino trilateral en materia de seguridad, de inteligencia, de tecnología, que de alguna forma nos pueda ayudar a ponernos quizás no a la par de nuestros vecinos del norte, pero sí con una certeza de que podemos ir paso a paso tratando de debilitar primero sí las empresas criminales, que es lo que globalmente ve el mundo, sobre todo y nuestros vecinos, y por el otro lado después empezar a pacificar este país que al cual parece no le interesa al gobierno entrarle en esta reforma de seguridad integral que deberíamos de tener, que inclusive, pues por ejemplo, el tema de Carlos Manzo, como lo mencionaron ahorita, pues es un tema de debilitamiento estructural de policías municipales infiltradas por el crimen organizado, y así pudiéramos mencionar cualquier municipio en este país. Por ejemplo, lo que sucedió en Coahuayana, que con el tema del terrorismo, que mucha gente ha evitado hablar del coche bomba y que fue manipulado por medio de un control remoto. Entonces, mucha gente está tratando de evitar hablar de esos temas cuando la realidad es latente y que esto se ve en el mundo, esto lo ven los estadounidenses y los canadienses y lo tendrán que poner en la mesa México para poder negociar y sobre todo para poder obtener una ganancia que también lo vea la gente en la calle, porque tú le preguntas a la gente en la calle si se siente segura y no lo está. Pues muchísimas gracias Alberto Guerrero y Armando Vargas por ayudarnos a leer y entender todo lo que ocurrió en materia de seguridad en nuestro país y las consecuencias que tendrá evidentemente en los siguientes años. ¿Ustedes qué piensan, amigos? ¿Habrá mejores resultados de seguridad pública en el país? ¿Han sentido mejora en este rubro en las ciudades en las que nos escuchan? Cuéntenos, déjenos opinión en la plataforma en la que nos oyen, y si les gustó este episodio, compártanlo para que podamos llegar a más oídos y esta comunidad pueda hacerse más grande cada día. Gracias a María Roqueñí por la coordinación de invitados y gracias a Leo Luna por la producción de este episodio. Mónica Alfaro es la editora de Broadcasting. Yo soy Mariel Ibarra y la idea original está a mi cargo. Nos escuchamos el próximo año, el 8 de enero, con más política, más explicaciones y también con otros datos. Bye bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Política y otros datos es un podcast de Expansión.